Bienvenidos y bienvenidas a esta clase del día de hoy. Mi nombre es Julia Andrea Chávez Maldonado y soy estudiante del profesorado en enseñanza media y técnico en administración educativa del sexto ciclo sección B de la Universidad de San Carlos de Guatemala del Centro Universitario del Sur Occidente. Bienvenidos y bienvenidas a este lugar de aprendizaje. Adiós, nos vemos. Arturito, Arturito, ¿Qué pasó, profesor Stein? ¿me puedes ayudar con una investigación que estoy realizando? Claro, profesor, dígame, ¿qué tengo que hacer? Tienes que anotar unos datos en esta libreta. Contiene una tabla donde están clasificados algunos insectos, los cuales tienes que contar la cantidad de cada uno de ellos que existan en el jardín. ¿Puedes hacerlo? Claro que sí, profesor. ¿Me deja ver la tabla? Toma, Arturito. No se te olvide anotar nada. A ver, hormigas, mariposas, lombrices, escarabajos y arañas. Muy bien, profesor. Voy enseguida al jardín para anotarlos en la tabla. ¡Uy! Aquí hay muchos insectos. Comencemos. Primero, las hormigas. Hay una, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y mariposas. Una, dos, tres. Lombrices. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Escarabajos. Una, dos, tres, cuatro. Arañas. Cero, no hay arañas. Y esos son todos los insectos. Voy a mostrar al profesor. Profesor Stein. Ya terminé de contar todos los insectos que me pidió. ¡Excelente, Arturito! Pásame la libreta con la tabla. Te pedí que anotes la cantidad de insectos que hay en el jardín, porque yo tengo uno de cada una de las especies aquí en el laboratorio. A ver, Arturito, comencemos con las hormigas. ¿Qué pasa si a las 6 hormigas le sumamos una del laboratorio? Serían 7, profesor, porque 6 más 1 es igual a 7. Muy bien, Arturito. Ahora con las mariposas. ¿Qué pasa si a la cantidad de 3 mariposas le sumamos una del laboratorio? Serían 4 mariposas, profesor, porque 3 más 1 es igual a 4. ¡Excelente, Arturito! ¿Y si le sumamos una a las 5 lombrices? Serían 6 lombrices, profesor, porque 5 más 1 es igual a 6. Muy bien. ¿Y los escarabajos? ¿Cuántos serían si le sumamos uno? Los escarabajos serían 5, porque 4 más 1 es 5. ¿Y las arañas? ¿Cuántas serían si le sumamos la que tengo aquí en el laboratorio? Sería una sola, profesor. En el jardín no había ninguna. Había la cantidad de 0 arañas, Arturito. 0 es igual a la ausencia de algo. ¿Qué pasaría si a cada una de las especies le restamos 1? Volverían a quedar como estaban antes. 6 hormigas, 3 mariposas, 5 lombrices, 4 escarabajos y 0 arañas. ¿Y si ahora a cada una le sumamos la cantidad de 0? Quedarían igual, profesor, porque usted dijo que 0 es la ausencia de algo. O sea, que no se le sumaría nada. Muy bien, Arturito, lo has comprendido. ¡Genial! Muchas gracias por tu ayuda. Ahora seguiré con mi investigación y tú tienes que ir al colegio. Nos vemos más tarde, Arturito. Y recuerda, al colegio hay que llegar puntual. En esta cuarta clase dirigida a estudiantes del grado de primero básico, vamos a ver el tema sobre recolección de datos.
Nuestro indicador de logro para este proceso de aprendizaje es aplicar los procedimientos estadísticos y medidas de tendencia central para datos no agrupados. Colección de datos se puede recurrir a distintas fuentes, como aquellas bibliográficas, particularmente si la información es cualitativa. Si es cuantitativa, necesitamos recolectar información que tenga que ver con cifras o números de páginas oficiales sobre el tema que estamos investigando o bases de datos de libre disposición. Por ejemplo, un periodista podría acceder a información sobre la distribución del presupuesto público en el portal de transparencia de su gobierno. Es decir, vamos a recolectar cifras con números. Se refiere al uso de una gran diversidad de técnicas y herramientas que pueden ser utilizadas por el analista para desarrollar los sistemas de información, los cuales pueden ser las entrevistas, las encuestas, los cuestionarios, la observación, el diagrama de flujo y el diccionario de datos. Estas técnicas son aplicables depende de qué tipo de información queramos. Si queremos información cualitativa que se refiere a las cualidades de un caso o de un tema, o cuantitativas que se refiere a los datos que nosotros vamos a investigar sobre un tema. Todos estos instrumentos se aplicarán en un momento en particular con la finalidad de buscar información que será útil a una investigación en común. En la presente investigación trataremos con detalle los pasos que se debe seguir del proceso de recolección de datos con técnicas ya antes nombradas. Cuando nosotros vamos a recolectar información cuantitativa, nos sirven demasiado los cuestionarios cerrados, el diagrama de flujo y el diccionario de datos, también nombrando las encuestas, porque son técnicas de recolección de datos que nos van a permitir tener cifras de los temas. Es decir, cuando nosotros hacemos una pregunta sobre un tema específico, como por ejemplo, ¿cuál es su color preferido? Tenemos miles de colores para que los encuestados nos puedan decir, pero si nosotros hacemos una encuesta cerrada donde preguntemos qué color prefiere y pongamos en tres opciones blanco, rojo, amarillo y azul, tendríamos mucho más fácil la situación de la recolección de datos. Entre los temas más utilizados o las técnicas que nosotros podemos implementar en una evaluación e investigación tenemos la entrevista, la encuesta, la observación, el diccionario de datos y el diagrama de flujo, los cuales vamos a ir explicando al avanzar las diapositivas de esta clase. La lectura de nuestra diapositiva podemos identificar que la entrevista es una conversación dirigida con un propósito específico y que usa un formato de preguntas y respuestas. Es decir, que nosotros vamos a tener una conexión directa con una persona preguntándole la información que nosotros necesitamos saber y él nos va a responder o ella, dependiendo de la información que sea más interesante o apropiada para la persona. Se establece así un diálogo, pero un diálogo peculiar asimétrico, donde una de las partes busca recoger informaciones y la otra se nos presenta como fuente de estas informaciones. Es decir, la persona que entrevista es el investigador y la persona que nosotros entrevistamos va a ser la fuente de información y vamos a ir obteniendo esta información por medio de una conversación sobre temas específicos que necesitemos saber las relaciones o los resultados. Una entrevista es un diálogo en lo que la persona, el entrevistador, generalmente un periodista hace una serie de preguntas a otra persona, al entrevistado, con el fin de conocer mejor sus ideas, sus sentimientos y su forma de actuar. Es decir, la entrevista nos va a servir para realizar preguntas abiertas, es decir, preguntas que pueden tener muchas respuestas, no que vamos a colocarle solo ciertas respuestas, como por ejemplo, una de esas preguntas puede ser, ¿qué opinas de la situación del COVID en la actualidad? Entonces la persona nos va a dar una extensiva respuesta o corta, dependiendo cuál es su opinión.
Entrevista es una parte o un subtema muy fundamental en el desarrollo del tema del día de hoy, que es la recolección de datos, por lo que vamos a darle lectura y explicación a la diapositiva. Si nosotros nos enfocamos en la diapositiva, vamos a observar que la primera disposición o inciso es determinar la posición que ocupa de la organización el futuro entrevistado, sus responsabilidades básicas, actividades, etc. Es decir, investigación. Si nosotros vamos a tratar sobre el tema financiero, vamos a poder entrevistar a administradores de empresas, a peritos contadores. Pero si nosotros vamos a tratar sobre el tema de educación, vamos a hablar con los maestros de educación preprimaria, los bachilleratos en educación. Segundo, preparar las preguntas que van a plantearse y los documentos necesarios. Organización, es decir, una agenda y una base de preguntas dirigidas con posibles respuestas que nos ayuden a poder identificar el criterio de las personas. Fijar un límite de tiempo y preparar la agenda para la entrevista. Es decir, nosotros tenemos que especificarnos en cuál va a ser nuestra bienvenida, cuál va a ser nuestra hora de entrada, cuál va a ser el procedimiento, tenemos que tener un procedimiento de saludo. Ese tipo de organización nosotros tenemos que delimitarla en una agenda. Elegir un lugar donde se debe o se puede conducir la entrevista con la mayor comodidad. Es decir, vamos a estar sentados, puede que en un bosque, puede que en un lugar abierto donde nosotros podamos conversar con la persona y la persona se sienta cómoda para poder brindarnos información. Vamos a platicar ahora sobre el tipo de preguntas, que es un subtema que nos va a servir para poder elaborar una encuesta o incluso una entrevista. Las preguntas abiertas, le vamos a dar lectura a la diapositiva. Son aquellas preguntas que describen hechos o situaciones por parte del entrevistado con una gran cantidad de detalles, que a juicio del entrevistado son muy importantes. Es decir, vamos a tener más de una respuesta y va a ser una pregunta extensiva. Las preguntas abiertas siempre van a tener respuestas largas. Las preguntas cerradas. En las preguntas cerradas las respuestas posibles están cerradas al entrevistado, debido a que solamente puede responder con un número finito tal como ninguno, 1 o 15. Una pregunta cerrada limita las respuestas disponibles al entrevistado, es decir, solo va a platicar un poco sobre las encuestas y dándole lectura a la diapositiva dice: es un estudio observacional en el que el investigador busca recopilar datos por medio de un cuestionario previamente diseñado, sin modificar el entorno ni controlar el proceso que está en observación, como que se hiciera un experimento. Es decir, nosotros vamos a elaborar una serie de preguntas de todo aquello que nosotros queramos saber y lo vamos a realizar por medio de un cuestionario que tenemos que ir respondiendo. Una persona nos tiene que ir respondiendo con preguntas cerradas. El tema es la encuesta oral. Consiste en entrevistas directas o personales con cada encuestado, es decir, va a estar el entrevistador y el entrevistado sentados, parados, platicando sobre el tema, pero eso sí, con un previo cuestionario donde nosotros definamos qué información es la que queremos realizar o queremos que el entrevistado nos pueda proporcionar. Por eso tenemos una guía de encuesta. Nuestro primer punto es definir el asunto a tratar, el tema. 2. Elaborar un cuestionario con preguntas cerradas que tenga varias opciones de respuesta. 3. Realizar las preguntas a tiempo. 4. Probar con anterioridad el cuestionario. 5. No plantear demasiadas preguntas porque tendemos a cansar al entrevistado y a que nos dé menos respuestas. Preguntas concretas, es decir, no tenemos que dialogar o extendernos en el tipo de pregunta que nosotros vamos a realizar.
Recordar que todos los datos conseguidos por la encuesta sirven para la tabulación. La tabulación es cuando nosotros vamos a poder concretar con números quiénes respondieron que sí y quiénes respondieron que no, o qué tipo de respuestas dieron. Entonces necesitamos saber y tener claro que nuestro tipo de respuesta tiene que ser para tabulación. Ahora vamos a tratar sobre el tema encuesta escrita. Se dice que una encuesta escrita consiste en entrevistas directas o personales de cada encuestado. El cuestionario. Este cuestionario es el método que utilizamos o un instrumento o formulario impreso o digital en estos casos, destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio y que el investigado o consultado llena por sí mismo. Es decir, podemos ahorita elaborar un cuestionario sobre cómo es la educación desde la virtualidad y mandarle el link a es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificado y consignado los datos según esquema establecido previsto. Es decir, para nosotros observar podemos hacer una rúbrica. En este caso, si yo quiero observar el desarrollo de los estudiantes, podemos realizar lo siguiente. ¿Qué tipo de vistas tienen los videos en YouTube sobre los temas que yo imparto? ¿Tienen muchos o pocos? Entonces yo le voy a ir dando un chequecito dependiendo de lo que yo observe en las personas que me van a ayudar a conseguir información. En este caso, en esto existe la observación de vigilar visualmente los elementos o las situaciones que pasan dentro de un lugar sobre el tema que estamos investigando. El diagrama de flujo es uno de los temas más extensos que nosotros vamos a desarrollar el día de hoy. Se dice que el diagrama de flujo, dándole lectura a la diapositiva, es una representación pictórica de los pasos en proceso, útil para determinar cómo funciona realmente el proceso para producir un resultado. Los diagramas de flujo pueden aplicar a cualquier aspecto del proceso, desde el flujo de materiales hasta los pasos para hacer la venta o ofrecer un producto. ¿Cuándo se utiliza el diagrama de flujo? Cuando un equipo necesita ver cómo funciona realmente un proceso completo. Este esfuerzo con frecuencia revela los problemas potenciales tales como cuellos de botella en el sistema, pasos innecesarios o círculos de duplicación de trabajo, identificando las causas principales, desarrollar planes para reducir datos, generar teorías sobre las causas principales, discutir las formas de estrategias, los datos para el análisis para identificar las causas principales y examinar el tiempo requerido para las diversas vías del proceso. Es decir, el diagrama de flujo es un proceso o un instrumento que me va a servir para saber identificar cuáles son los problemas en un tema y poderle dar soluciones concretas. Si tienes alguna duda sobre el tema, recuerda enviarle al correo julichavesmaldo@gmail.com para poder resolvértela. Para poder identificar si realmente aprendiste el tema que el día de hoy pudimos desarrollar, vas a realizar la siguiente tarea. Aplicando la técnica de la observación y de la encuesta, dando los resultados y enviándola al correo julichavesmaldo@gmail.com. Recuerda que cualquier duda te puedes comunicar conmigo. Muchísimas gracias a todos y todas por su atención y espero que juntos aprendamos más información. Nos vemos en una próxima clase.